2, 3, 4. Hijito, ¿están dormidas? Nosotros les íbamos a contar una gran historia, ¿verdad? Pero bueno, será en otra ocasión. ¡No! ¡Espera! Sus hijitas están todavía despiertas. Sí. Bueno, pues entonces podemos aprovechar para contarles una gran historia. ¿De superhéroes? No, de superhéroes no, hija. Sí, de superhéroes. Bueno, sí son superhéroes, pero que tú todavía no los conoces. Son personas que dieron su vida por Dios nuestro Señor. Y la historia comienza más o menos así. Los niños mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, fueron asesinados por odio a la fe en México entre 1527 y 1529 y actualmente son considerados los primeros mártires de América. Les aseguro que todavía no sabían eso. Cristóbal nació en Atlihuetzia, en el actual estado mexicano de Tlaxcala. Fue hijo del cacique Axotecatl. Su educación se debió a la labor evangelizadora de los frailes franciscanos que realizaban en la región entre los años 1524 y 1527. Sí, fue hace mucho tiempo. Después de recibir el bautismo, trató de que su familia iniciara un camino de conversión y que abandonaran la adoración de los ídolos. Este compromiso de Cristóbal por la conversión de su familia provocó el rechazo de su progenitor, que no dudó en responder con ira ante su hijo. Qué triste, ¿verdad? Pero miren, a los 12 años, producto de los golpes y quemaduras provocadas por su padre, Cristóbal murió. Tras su fallecimiento, sus restos se enterraron en el antiguo convento de San Francisco, que en la actualidad es la catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala. Por su parte, Antonio y Juan nacieron en la localidad de Tizatlán, señoría de Tlaxcala. Al igual que Cristóbal, fueron educados por los franciscanos. Los niños trataron de erradicar la adoración de ídolos en su pueblo y en las aldeas de los alrededores. Sin embargo, fueron descubiertos por pobladores de Cuautinchán, en Puebla, tratando de poner fin a la idolatría y, como venganza, los golpearon hasta matarlos. Fueron declarados los patronos de la niñez mexicana. Esa historia no la conocían, ¿verdad? No. Ah, las convencí. Pero bueno, esos fueron unos niños. Para las más grandecitas también valdría la pena estudiar la vida de José Sánchez del Río, un niño que fue mártir cristero. ¿Ustedes han escuchado hablar de él? Nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Y con esa frase recordamos al mártir joven de la cristiada, San José Sánchez del Río. San Joselito, como se le conoce al pequeño testigo de Cristo, fue torturado y asesinado el 10 de febrero de 1928 porque se negó a renunciar a su fe. José Sánchez del Río acudía al catecismo, se acercaba a los sacramentos y se distinguía por su compromiso en las difíciles actividades parroquiales. Era un niño muy bueno. Un día, el joven fue a la tumba del mártir Anacleto González Flores. Allí el muchacho pidió a Dios poder morir como Anacleto en defensa de la fe católica y decidió unirse a los cristeros, que en un principio no quisieron aceptarlo porque era joven y porque el peligro al que se exponía como portaestandarte de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no llegó a tomar parte activa en los enfrentamientos armados. ¿Y saben qué pasó? En un acto heroico, Joselito, al salvar la vida de un cristero, fue capturado y encerrado por el baptisterio de la iglesia de Santiago Apóstol en Zaguayo, que había sido convertida en una cárcel y en una caballeriza de las tropas de gobierno. Ahí su padrino de primera comunión, Rafael Picasso Sánchez, fue quien, influenciado por el presidente Calles y su odio a la iglesia, ordenó asesinarlo. ¡Qué terrible! Al joven le hicieron varias propuestas tentadoras para hacerlo renegar de su fe. Sin embargo, él las rechazó, así como rechazó que se pagara algún precio por su rescate. «Mi fe no está a la venta», mandó decir a sus padres. Los soldados le arrancaron la piel de la planta de los pies con un cuchillo. Después lo hicieron caminar hasta el cementerio mientras lo golpeaban, con unos terribles actos salvajes. En el cementerio, el jefe de los soldados ordenó apuñalarlo para que no se oyeran los disparos. Con cada puñalada, José solo gritó: «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe!». Fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016. Anacleto González Flores.
José Anacleto González Flores nació en Tepatitlán, Jalisco, el 13 de julio de 1888, en un ambiente de extrema pobreza. Notable pedagogo, orador, catequista y líder social cristiano, se convirtió en el paladín laico de los católicos de Guadalajara, esposo modelo y padre responsable de sus 2 hijos. Poseedor de vasta cultura, escribió algunos libros llenos de espíritu cristiano, así como centenares de artículos periodísticos. Muy fiel a su prelado, el siervo de Dios, Francisco Orozco y Jiménez, propuso a los católicos la resistencia pacífica y civilizada a los ataques del Estado contra la Iglesia. Constituyó por ese tiempo la obra cumbre de su vida, la Unión Popular, que llegó a contar con decenas de miles de afiliados. Apoyó con su prestigio, su verbo y su vida los proyectos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Alimentado con la oración y la comunión diaria, fortaleció su espíritu para dar su voto con sangre por la libertad de la Iglesia Católica. La madrugada del 1 de abril de 1927 fue aprehendido y posteriormente torturado cruelmente. Le exigían, entre otras cosas, revelar el paradero del arzobispo de Guadalajara. «No lo sé, y si lo supiera, no se los diría», respondió valientemente. Los verdugos, bajo las órdenes del general de división Jesús María Ferreira, jefe de operaciones militares de Jalisco, descoyuntaron sus extremidades, le levantaron las plantas de los pies y a golpes le desencajaron un brazo. Antes de morir, dijo Ferreira: «Perdona usted de corazón, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez me va a juzgar, será su juez, entonces tendrá usted en mí un intercesor con Dios». El militar ordenó que lo traspasaran con el filo de una bayoneta calada. «Que mi último grito en la tierra y mi primer grito cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey!». Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el confidente de la Dulce Señora del Tepeyac. Según una tradición bien documentada, nació en 1474 en Cuautitlán, entonces reino de Texcoco. Ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina de los padres franciscanos llegados a México en 1524, recibió el bautismo junto con su esposa María Lucía. El 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a Piatlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac, tuvo una aparición de María Santísima, que se le presentó como la perfecta siempre bien Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. La Virgen le encargó que en su nombre pidiese al obispo capitalino, el franciscano Juan de Zumárraga, la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Al día siguiente, domingo, Juan Diego volvió a encontrar al prelado, quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas en confirmación del prodigio. El 12 de diciembre, martes, mientras el beato se dirigía de nuevo a la ciudad, la Virgen se le volvió a presentar y le consoló invitándole a subir hasta la cima de la colina de Tepeyac para recoger flores y traérselas a ella. No obstante, la fría estación invernal y la aridez del lugar, Juan Diego encontró unas flores muy hermosas. Una vez recogidas las colocó en su tilma y se las llevó a la Virgen, que le mandó presentarlas al señor obispo como prueba de veracidad. Una vez ante el obispo, el beato abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras en el tejido apareció inexplicablemente impresa la preciosísima imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia en México. Movido por una tierna y profunda devoción a la Madre de Dios, Juan Diego dejó a los suyos, la casa, los bienes y su tierra, y, con el permiso del obispo, pasó a vivir en una pobre casa junto al templo de la Señora del Cielo. Dedicando mucho de su tiempo a la oración y a la contemplación y a la penitencia, su preocupación era la limpieza de la capilla y la acogida de los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio. Hoy transformado en este grandioso templo, símbolo elocuente de la devoción mariana de los mexicanos a la Santísima Virgen de Guadalupe. Circundado de una sólida fama de santidad, murió en 1548. Su memoria, siempre unida al hecho de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ha atravesado los siglos alcanzando la entera América, Europa y Asia. ¿Cómo vieron estas grandes historias? Muy lindas. De mártires mexicanos. Sí. Son las tareas, tenemos una tarea muy grande por hacer, que es imitarlos. Y mañana les seguiremos contando más historias. Otra. Por lo pronto, vamos aprendiendo y quedándonos con estas historias y mañana continuaremos. Que descansen y que Dios las bendiga. Viva Cristo.